Hola a todos, soy Bruno y estoy aquí de vuelta con otro video de programación en P5, la tecnología que nos va a permitir usar la programación como una herramienta de expresión creativa. Hoy vamos a hablar de la repetición, de qué es a nivel conceptual esta repetición, cómo se implementa a nivel de código y qué cosas nos va a permitir. Así que para eso vamos a comenzar directamente en nuestro editor de código. Cuando hablamos de repetición nos referimos generalmente a volver a hacer algo que ya se hizo. En nuestros códigos anteriores en P5 ya habíamos visto un pequeño ejemplo de repetición. Nuestro código se separa en dos funciones principales que son setup, que configura nuestro lienzo, y la función draw, que se encarga de dibujar cada cuadro de lo que nosotros vayamos a animar, en el caso de que vayamos a hacer una animación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un código que está funcionando a 30 cuadros por segundo, la función draw se va a repetir 30 veces por segundo y se va a ejecutar lo que haya definido dentro. En este caso, si nosotros ejecutamos este código, se está dibujando en cada cuadro la instrucción background que se encarga de pintar todo el lienzo de un determinado color. En este caso un gris de 220. Si nosotros por ejemplo ahora cambiamos y en vez de un número ponemos la función random y le damos un valor 255, nos va a crear en cada cuadro un valor aleatorio entre 0 y 255. Entonces ahí podemos ver este efecto como de colores parpadeantes gracias a que en cada cuadro se está volviendo a ejecutar esto. Entonces se ejecuta la función random, se obtiene un valor al azar entre 0 y 255 y ese valor se le pasa a background y pinta nuestro lienzo. Pero ese no es el tipo de repetición en el que nos vamos a enfocar en este video. Vamos a hablar de repetición en un mismo ciclo de código, no una repetición que funcione a través del tiempo como en el caso de la función draw. Entonces vamos a eliminar esta función y vamos a trabajar directamente en la función setup, en un mismo bloque de código, en una misma secuencia de ejecución. Entonces en esta misma secuencia de ejecución nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a dibujar un círculo en una posición aleatoria de la pantalla. Para eso nosotros vamos a crear primero las posiciones donde vamos a dibujar el círculo, o sea un par de coordenadas x y y lo vamos a crear en dos variables. Van a ser x y esta variable va a tener un valor que lo va a generar la función random, que nos da números al azar. Entonces le damos un rango en el cual va a generar estos números al azar, desde 0 hasta width. Y vamos a hacer lo mismo con la posición Y, la posición vertical, y la vamos a generar con la función random desde 0 hasta height. Entonces así nosotros vamos a tener una variable que va a estar en un par de posiciones de coordenadas aleatorias de la pantalla. Entonces ahora vamos a dibujar una elipse. Y la elipse la vamos a dibujar en las posiciones X, Y le vamos a dar un tamaño de 20 píxeles, por ejemplo. Entonces vamos a ejecutar este código. Lo estamos ejecutando y se dibuja una elipse en esta posición. Si lo ejecutamos de nuevo, se está dibujando ahí la elipse. ¿Qué pasa ahora si yo quiero dibujar más de una vez esta elipse? Por ejemplo, copiamos este código y lo vamos a repetir una vez más. Vamos a tener un pequeño error. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo una variable. Dice redeclaración de la variable x. Recuerden que las variables las podemos declarar una sola vez y luego asignarle valores. Entonces vamos a cambiarle los nombres para que no choquen. Vamos a dibujar una variable x1 y una que va a ser la primera elipse, y vamos a hacer lo mismo con la siguiente variable. Vamos a poner una variable que sea x2 e y2, x2 y 2. Entonces ahora vamos a revisar qué pasa y vamos a estar dibujando dos elipses. Ahora nace la pregunta, ¿qué pasa si yo quiero dibujar 1000 elipses? ¿Vamos a servir este proceso? La verdad es que no, porque tendríamos que copiar todo esto. Podríamos hacerlo, pero nos demoraríamos un montón y sería muy poco práctico. Entonces aquí es cuando nos sirve la repetición en código. En el código nosotros trabajamos la repetición en el concepto que se llama ciclos. Y existen distintas formas de dibujar, de graficar ciclos. Bueno, no solamente graficar, sino que en lenguajes que no son gráficos también podemos implementar ciclos. Y esta forma de implementar un ciclo generalmente va a depender del lenguaje, pero hay algunas que son comunes y que se van a aplicar en la mayoría de los lenguajes. El primer ciclo que nosotros vamos a revisar es el ciclo que se conoce como mientras o while. Entonces nosotros vamos a plantear cómo funciona ese ciclo. En el caso de P5, recordemos que aquí estamos ocupando el lenguaje de programación JavaScript. Para crear un ciclo nosotros primero partimos con la instrucción while, que significa mientras. While funciona en base a una condición. Entonces mientras esta condición sea válida, nuestro código se va a repetir. ¿Cuál código se va a repetir? Lo que definamos dentro de un bloque de código. Y recuerden que los bloques de código los definimos entre estos paréntesis de llaves. Entonces este while va a tener una condición que tenemos que definirla ahí. Por ejemplo, si queremos que se repita infinitamente, ponemos el valor verdadero. Pero ¿qué va a pasar? Que nuestro navegador se va a quedar colgado porque no va a saber en qué momento finalizar y se va a comer todos los recursos. Hagamos ese pequeño experimento. Vamos a copiar lo que habíamos hecho, lo vamos a poner dentro del ciclo while
y vamos a ver esa alerta de que tenemos un código que está haciendo que se ralentice demasiado nuestro navegador. Como podemos ver, aparentemente se quedó pegado porque el cursor ya no responde. Esto es un error común al comenzar con los ciclos, que se conoce como los ciclos infinitos. Cuando nosotros ponemos una condición que siempre es válida, el ciclo se va a repetir siempre y no va a saber cuándo detenerse. Así que vamos a ver si se puede detener ahora. Estoy esperando que el navegador me diga. Ahí está. Esta página está ralentizando Firefox. Para acelerar el navegador detener esta página. Es porque nuestro ciclo se salió de control y se comió todos los recursos del navegador. Ahora, para que no pase eso, nosotros tenemos que tener cuidado en cómo definimos esta condición. Generalmente para hacer esto, nosotros creamos un contador, que es una variable que indica cuántas veces hemos repetido este círculo. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar count, en este caso. Le vamos a definir un valor 0 y vamos a irle sumando cada vez que nosotros creemos una vuelta. Entonces nuestra función while va a ejecutar este código que está dentro y al final vamos a sumarle un 1 a esa variable count. Entonces count va a ser igual a count más 1. Entonces estamos guardando en la variable count la cantidad de veces que hemos dado vuelta en este círculo. Pero todavía tenemos la condición en true. Entonces, ¿cómo formulamos esta condición? Vamos a decir que, por ejemplo, queremos dibujar 100 círculos en pantalla. Entonces, nuestra condición va a ser que count sea menor que 100. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nosotros partimos contando desde 0. Entonces, en 0 vamos a dibujar 1 hasta que lleguemos a 99. Cuando lleguemos al valor 99, incluyendo la iteración 0, vamos a haber dibujado 100 veces nuestro círculo. Entonces cuando ya después llegue a 100, el siguiente ciclo no va a empezar porque esta condición va a ser falsa. Entonces probemos ahora este código y tenemos instantáneamente dibujo de 100 círculos en la pantalla. Los ciclos while tienen distintas aplicaciones. Incluso los ciclos infinitos se pueden usar en ciertos casos de manera práctica. Pero tenemos otro ciclo que es aún más común que el ciclo while y que combina esta idea de una repetición más un contador. Y esos son los ciclos que nosotros llamamos los ciclos for. Entonces vamos a escribirlos de aquí desde el comienzo. Los ciclos for o para nos permiten definir dentro de los argumentos de este ciclo el contador, la condición y el incremento que se va a aplicar a este contador. Entonces para eso nosotros tenemos tres componentes que se van a separar con punto y coma. El primer componente es la declaración de nuestro contador, que va a ser la variable que va a guiar la repetición. Entonces vamos a definir aquí de nuevo la variable count, después vamos a borrar el ciclo anterior, va a partir en 0. Después el segundo componente del ciclo for es la condición que va a mantener girando este ciclo, que en este caso es que count sea menor que 100. Y al final tenemos el incremento, que es una operación que se realiza sobre nuestro contador. En este caso va a ser count igual a count más 1. Y esta notación la podemos simplificar. Podemos reemplazar todo esto con la instrucción count más más. Esto significa que le vamos a sumar un valor a la variable ya existente count. Y después definimos el bloque de código. Este bloque de código va a ser lo que se va a repetir. Entonces cuando nosotros terminemos este código, después se va a seguir ejecutando lo que venga después de nuestro ciclo. Entonces así podemos acotar qué es lo que se repite y qué es lo que no. Entonces vamos a copiar esto que habíamos dibujado, vamos a eliminar nuestro ciclo while y el contador y vamos a ejecutar de nuevo esto. Vamos a tener exactamente el mismo resultado, pero ahora simplificamos mucho más la notación. Entonces como este tipo de notación se aplica a muchos casos de ciclos y de iteraciones, es mucho más práctica que un ciclo while cuando nosotros estamos usando este tipo de casos más genéricos. Entonces vamos a cambiar por ejemplo la variable, ahora queremos que haga 1000 círculos. Y vamos a tener un resultado mucho más complejo. Ahora podríamos hacer otro experimento, podríamos cambiar el color de relleno. Entonces el color de relleno va a ser ahora fill y le vamos a dar un valor aleatorio, random, entre 0 y 255. Vamos a crear círculos en escala de grises y vamos a ver qué resulta. Y empezamos a tener dibujos mucho más complejos en base a mezclar. ¿Cuántas instrucciones tenemos acá? Tenemos 4 instrucciones. Y esta variable count ya la copié erróneamente y sobra. Así que en el fondo son 4 instrucciones principales las que tenemos acá que nos permiten dibujar
ya diseño mucho más complejo. Vamos a desactivar, por ejemplo, el marco, o sea, el margen de la circunferencia. Entonces vamos a desactivar el stroke, que es el trazo. Entonces vamos a ejecutar nuestro código y ya tenemos algunas imágenes mucho más interesantes. Perfectamente esto podría servir como fondo de pantalla en algún caso, no sé. Ahora, además de repetir las instrucciones, nosotros podemos hacer que los valores que nosotros vamos usando para repetir, en este caso el contador, signifiquen algo o tengan que ver con algún proceso que nosotros estamos repitiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dibujar una serie de líneas que cubran toda la pantalla? Podríamos hacer un ciclo while, o sea, un ciclo for en este caso, que en vez de 0, 1, 2, vaya incrementando según el espacio que hay entre las líneas. Así el número que yo genero me dice dónde tengo que dibujar la línea. Veamos esto gráficamente cómo sería. Vamos a hacer un ciclo que va a ir desde 0, en este caso, hasta el ancho de la pantalla. Entonces vamos a decir que en vez de llegar hasta 1000, va a llegar hasta el ancho de la pantalla. Y ahora la variable la vamos a cambiar de nombre. Vamos a usar la variable i, que es como mucho más común de usar en estos casos, y es algo que deriva de la matemática. En definiciones matemáticas generalmente uno ocupa letras como i, j, k. Entonces, para simplificar la notación, muchas veces se ocupa la variable i. Entonces vamos a decir que i va a ser menor que el ancho, y i va a ser incrementada en cada ciclo. Entonces, ¿en cuánto va a ser incrementada? Bueno, ahora no va a ser en cuanto a 1, sino que al ancho que nosotros vamos a querer separar. Porque nosotros nuestros ciclos los estamos usando para generar muchos valores que siguen un patrón. Entonces ahora i va a ser igual a i más, por ejemplo, 30. Entonces vamos a hacer que estén separadas por 30 píxeles. Entonces ahora nosotros vamos a usar esa variable. Vamos a dibujar una línea desde i hasta, bueno, partiendo en 0, que es el punto más alto cuanto a coordenadas verticales, y va a llegar hasta i, va a ser una línea recta. Por ejemplo, si vamos a ir en 30,0 hasta 30, a la altura. Y acá vamos a poner la altura. Entonces va desde arriba hasta abajo, desde 0 hasta height, y va a ser una línea recta vertical porque va a partir en la posición i y va a terminar en la posición i en cuanto al eje horizontal. ¿Qué es lo que pasó aquí? Creo que cometí algún error. 3 horas más tarde. Ah, porque eliminé el trazo. Entonces estaba dibujando una línea sin dibujar una línea. Entonces vamos a eliminar esta función noStroke. Ahí está. Entonces ahora nuestro ciclo ya no solamente nos dice, no estamos pensando cuántas líneas dibujar. Aquí yo no sé de antemano cuántas líneas dibujar, sino que estoy diciéndole, comienza este proceso con esta variable, con este valor, e increméntala en una cierta cantidad de unidades. Entonces, por ejemplo, podríamos usar esto para dibujar una cuadrícula, podríamos dibujar espirales, después si ocupamos un poco de trigonometría. Lo importante es que este ciclo nos sirve, además de repetir bloques de código, repetir un proceso y generar valores según una cierta regla. Ahora este proceso nosotros podríamos duplicarlo y hacer el resultado contrario, hacer líneas horizontales. Entonces copiamos este ciclo y lo duplicamos. Si lo ejecutamos no se va a notar nada porque estamos dibujando una línea encima de la otra y no se va a notar ninguna diferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser dibujar una línea, pero ahora que siga una regla siguiente. Va a ser desde 0 hasta el alto. Y vamos a hacer que lo que vaya cambiando va a ser la variable relacionada a la altura de nuestra línea. Vamos a ponerla en esta posición. Mientras que las posiciones horizontales van a quedar fijas. En este caso van a ser desde 0, desde la izquierda, hasta el ancho. Entonces vamos a ejecutar este proceso. Y tenemos una cuadrícula. Gracias a que nuestros ciclos nos permitieron generar en una primera pasada los valores con los que vamos dibujando horizontalmente y en el otro proceso con el que vamos dibujando verticalmente. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar en un montón de formas en las que nos puede servir esto para generar valores y hacer dibujos más complejos. Vamos a hacer ahora un último ejemplo que ya es un poco más complejo, así que recomiendo que se lo tomen con calma la primera vez que lo vean, que es anidar ciclos. ¿Qué pasa si ponemos un ciclo dentro de otro? Entonces nosotros vamos a eliminar esto. Vamos a escribir for dentro de este otro ciclo for. Y ahora vamos a definir una variable dentro con otro valor. Entonces vamos a hacer una variable que se llame j
que va a comenzar en 0. Y J va a crecer mientras el alto cambie. Y después va a tener un incremento también, pongamos, en 30 píxeles, números. Por ahora estos números son solo números, no significan nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo ejecuto esto? Bueno, por ahora no estamos dibujando nada, pero lo que va a pasar es que primero se va a ejecutar una vuelta de este ciclo. En esa vuelta de este ciclo se va a ejecutar este ciclo completo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 10 iteraciones, primero se ejecuta una de este ciclo, entonces I va a tener el primer valor y J va a dar la vuelta completa. Entonces se van a ejecutar todos estos, vamos a llegar al final de este ciclo y ahí recién vamos a terminar el ciclo de afuera. Entonces nos sirve para generar, por ejemplo, valores como 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, tanto, y vamos así haciendo como generando los pares uno dentro de otro. Entonces, ¿para qué podríamos usar esto? Por ejemplo, si dibujamos cuadros. Hacemos una serie de cuadrados. Vamos a lograr este mismo efecto visual que si dibujáramos las líneas por separado y después horizontales, pero lo vamos a hacer con rectángulos. Entonces estos rectángulos van a partir en la posición I, J, que en el comienzo va a ser 0,0, después 0,1, 0,2, 0,3, después 1,0, 1,1, y así se van a ir repitiendo. ¿Cuál va a ser el tamaño de este rectángulo? Vamos a partir con 30, vamos a hacer algo que sea cuadrado. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a tener exactamente el mismo resultado, pero ahora está dibujado en base a cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si los valores I les aumentamos un poco? Van a sumar entre 35 aquí. Vamos a estar aumentando de 35 en 35, pero vamos a dibujar cuadrados más pequeños para que se evidencie un poco. Entonces vamos a tener un primer valor de 0, 35, 70, y así van a ir sumando. Entonces ahora va a haber un espacio, porque estamos generando un valor, estamos generando la coordenada de aquí, la coordenada de aquí, la coordenada de aquí, pero cuando dibujamos no estamos ocupando el ancho completo, estamos ocupando 30. Entonces podemos generar algunas texturas más interesantes jugando con el valor y después el valor que usamos al dibujar. Podemos hacer otra cosa ahora también, por ejemplo, cambiar el color con el que rellenamos. Vamos a cambiar el color de relleno y le vamos a pasar a un valor aleatorio, random, de 0 a 255. Entonces vamos a ejecutar este código y vamos a tener una cuadrícula de colores aleatorios. ¿Con cuántas líneas de código? 1, 2, 3, 4, más los paréntesis. Tenemos las dos instrucciones de nuestro ciclo, y la instrucción del color y el dibujado. Entonces estos ciclos, los ciclos for, nos abren una serie de posibilidades que no van a parar de crecer y después van a ser la base de un montón de trabajos mucho más complejos que podríamos realizar. Y bueno, esa fue la primera explicación de ciclos que hemos visto en el canal. Probablemente después lo ocupemos para otro tipo de trabajo, ya viendo casos más concretos, cómo lograr tal efecto con un ciclo. Pero esta es una primera introducción y espero que les haya servido para tener una idea y empezar a hacer sus propios experimentos. Si te quedaron dudas, que es algo súper normal cuando uno ve estas cosas por primera vez porque requieren una cierta abstracción, déjalas en los comentarios y así las resolvemos para que todo el resto pueda aprender. O también puedes escribirme en alguno de los enlaces que voy a dejar en la descripción del video. Antes de que termine el video, aprovecho de disculparme por esta gran ausencia porque hace meses que no grababa un tutorial, pero ahora quiero retomar la constancia. Pasaron varias cosas, como que me desenganché un poco de la creación de contenido, pero ahora estoy volviendo. Así que probablemente nos veamos pronto en algún otro video. Así que si quieren ayudar al canal pueden dejarle un me gusta o suscribirse o cualquiera de esas cosas. Nos estaríamos viendo en otra oportunidad entonces. Chao.